secretaria técnica. Recordemos que esto es una invitación al señor ministro de Estado, por lo tanto no se necesita el quórum. Siendo las 12:27 del martes 7 de junio del 2022, habiéndose verificado el quórum reglamentario, se da inicio a la quinta sesión extraordinaria de la comisión correspondiente al periodo anual de sesiones 2021-2022. Colegas congresistas, el día de hoy tenemos como agenda única haber invitado al señor ministro de Estado, al ministro de Cultura, el señor Alejandro Antonio Sala Segarra, a quien le damos la más cordial bienvenida, igualmente a los que lo acompañan, al señor Enrique Martín Vázquez Chambiuca, asesor del despacho viceministerial, a Genmer Alba Neira, procurador público, a Claudia María Sánchez Robles, responsable de la unidad ejecutora número 8 de proyectos especiales. Colegas congresistas, la invitación al señor ministro se ha hecho a pedido del congresista, de la congresista Katy Ugarte Mamani, del congresista Alejandro Cabero, y de la congresista Silvana Robles. Colegas, vamos a dividir en tres partes esta sesión. La primera parte es para que responda e informe el señor ministro acerca de las acciones para la protección del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, Cusco, pedido formulado, como hemos manifestado, por la congresista Jacqueline Katy Ugarte Mamani. En segundo lugar, una vez agotado esto, en la cual podrán preguntar también los colegas congresistas, pasaremos al segundo punto, la situación del Archivo General de la Nación, pedido formulado por el congresista Alejandro Cabero Alba. Igualmente, se dará el tiempo suficiente para volver a preguntar, para hacer las réplicas y, agotado esto, pasaremos al tercer punto, que será también el señor ministro de Cultura tendrá bien informarnos sobre la situación del Santuario Patriótico Nacional de Chacamarca o Santuario de Junín, pedido formulado por la señora congresista Silvana Robles Araujo. Colegas congresistas, vamos a dar inicio entonces con la primera parte para que nos den informe acerca de las acciones para la protección del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, y siendo pedido de la congresista Jacqueline Katy Ugarte Mamani, vamos a darle el uso de la palabra para que en síntesis pueda ponernos en contexto y remarcar parte del informe que debe dar el señor ministro. Señora congresista Jacqueline Katy Ugarte Mamani, tiene usted el uso de la palabra. Colega Ugarte Mamani. Colega Ugarte Mamani. El primer tema, para lo cual vamos a pedir al señor ministro de Cultura, Alejandro Antonio Sala Segarra, dar el informe respectivo sobre las acciones para la protección del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán en el departamento de Cusco. Reiteramos la cordial bienvenida y damos el uso de la palabra al señor ministro. Adelante, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente de la Comisión de Cultura del Congreso de la República, congresista Ale Flores Ramírez. Un saludo a los congresistas miembros de la comisión que a través de la plataforma informática están sesionando el día de hoy. Agradecidos por la invitación y agradecidos por el interés de la cultura de nuestro país con vuestra comisión, señor presidente de la comisión. Y efectivamente,
hemos sido citados de manera específica sobre el tema de Sacsayhuamán, una situación, digamos, que amerita, por supuesto, las respuestas que corresponden. Manifestarle que Sacsayhuamán, señor presidente, es un santuario, digamos, que lo tenemos en una situación en la cual son 3.000 áreas que comprenden esta área del parque de Sacsayhuamán. 3.000 áreas que 3.000 hectáreas, perdón, que se han venido viendo afectadas producto de situaciones vinculadas al hecho de que sus zonas, ¿no es cierto?, adyacentes, han venido siendo pobladas. Hay población que ya está viviendo en la zona protegida, ¿no es cierto? ¿Qué comprende Sacsayhuamán? Sacsayhuamán comprende a las comunidades, por ejemplo, de Tambomachay, que tiene 120 habitantes, comprende a la comunidad de Yuncaipata, que tiene 300 habitantes, comprende eh, a la comunidad de Guayarcocha, con 180 habitantes, y a la Fortaleza, la comunidad de la Fortaleza, que comprende a 220 habitantes. En total son 820 habitantes, señor congresista, congresistas, miembros de la comisión, que están en la zona ya de Sacsayhuamán. Son una realidad, o sea, es algo que por años han venido constituidos ahí. Nosotros hemos visitado aproximadamente en 3 oportunidades de lo que va en nuestra gestión la problemática de Sacsayhuamán. Hemos ido a hablar con las comunidades. Para que esto no se dé o para que esto no siga avanzando, en Sacsayhuamán se hizo un plan maestro en el año 2005. Plan maestro que no se actualizó, plan maestro que no se trabajó y plan maestro que en esta gestión estamos actualizándolo, señor presidente, señores miembros de la comisión, con la finalidad de poder encontrar el equilibrio de la protección de Sacsayhuamán y, por supuesto, la vida digna de las personas que ya están habitando ahí. Ellos están habitando, ellos son una realidad, pero son una realidad que he tenido la oportunidad, señor presidente de la comisión, y es algo que nadie nos ha contado. Estuvo una miembro de la Comisión de Cultura del Congreso de la República con nosotros, que es la congresista Ruth Luque. Sí, porque quiero El escuchar. alcantarillado, señor congresista, de las viviendas en estas comunidades pasa por el medio de sus habitaciones. Esa es la realidad en la cual están viviendo. Entonces, ¿qué piden estas comunidades? Estas comunidades digan, ejecuten un plan maestro o hagan un trabajo que nos permita a nosotros también tener dignidad como personas. Queremos ser aliados de ustedes para proteger Sacsayhuamán. Nosotros ya estamos acá. Muchos de ellos alegan y manifiestan que sus ancestros han vivido en las comunidades, que ellos son parte original de la historia de Sacsayhuamán. Y por supuesto que es una historia que si uno la mira, la vive y pisa ese terreno, señor presidente, por supuesto que se tiene que conmover. Entonces, ante esa situación, no nos hemos quedado ahí. Hemos venido trabajando en Sacsayhuamán independientemente de la protección, para darle la protección que corresponde, y las mismas comunidades que manifiestan ser comunidades originarias de la localidad se comprometen con el sector cultura, con la misma Municipalidad Provincial del Cusco, con quienes tuvimos reuniones de trabajo, al hecho de que nos van a ayudar a proteger Sacsayhuamán, pero ellos ya están ahí. Ellos dicen, ¿cómo nos vas a desalojar o nos vas a votar? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué plan tiene el Estado para con nosotros respecto de vivienda digna si esta es nuestra localidad? Acá hemos nacido, acá están nuestros ancestros. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio que nos permita guardar lo que es el trabajo de protección de Sacsayhuamán y ver la dignidad de estas personas, que son seres humanos que están obviamente pidiendo que el Estado se acerque. ¿Qué hemos hecho? Hemos realizado ya estudios. El 4 de enero del 2022 se empezaron a hacer estudios y trabajos que nos llevaron y fuimos avanzando a poder determinar proyectos viables en Sacsayhuamán. Proyectos viables que no afecten, ¿no es cierto?, a Sacsayhuamán, pero definitivamente atienda también a estas comunidades.
¿Qué proyectos viables tuvimos? Hemos visto el proyecto de mejoramiento y pavimentación del acceso principal y calles anexas del ingreso a la comunidad campesina de Yuncaipata. Hemos visto el proyecto viable, el proyecto vinculado al mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de las calles de la comunidad campesina de Guayarcocha. Hemos visto viable el proyecto de almacenamiento de agua de riego tecnificado en la comunidad campesina de Tambomachay y viable el proyecto de mejoramiento de la vía Lucrecocha-Tambomachay del distrito de Cusco, provincia de Cusco, departamento de Cusco. ¿Qué proyectos han sido declarados inviables, pero estamos haciendo los esfuerzos dentro del marco de la protección de Sacsayhuamán, mirando la dignidad de las personas que ya están ahí, que son una realidad, pero han sido declarados estos proyectos inviables, pero estamos viendo, ¿no es cierto?, de manera intersectorial, tratarles de encontrar la viabilidad por un tema de dignidad humana, que son el proyecto de la creación de la vía carrozable de interconexión entre las comunidades de Senca Pucará, Fortaleza del distrito de Cusco, provincia de Cusco, departamento de Cusco. El proyecto de mejoramiento del sistema de saneamiento básico en la comunidad campesina de Fortaleza de Sacsayhuamán, Salcantay y Grupo Campesino San Cristóbal, del Pucro, distrito de Cusco, provincia de Cusco, departamento de Cusco. El proyecto de mejoramiento del sistema de saneamiento básico de las comunidades campesinas de Guayarcocha, Yuncaipata, Tambomachay, distrito de Cusco, provincia de Cusco, departamento de Cusco. Y el proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico integral de propietarios y residentes de Moyacocha, el distrito y provincia de Cusco. Entonces, estamos tratando de encontrar, señor presidente, señores miembros de la comisión, un equilibrio que nos permita salvaguardar y cuidar Sacsayhuamán, pero a su vez ver la problemática también de estos más de 880 ciudadanos peruanos, seres humanos, que piden vivir también con dignidad y piden dignidad al Estado. Entonces, le comento, señor presidente, porque sería importante que vuestra comisión pueda coordinar con la Comisión de Vivienda del Congreso de la República. Fui invitado a la Comisión de Vivienda porque están trabajando un proyecto de ley con la finalidad de poder abordar desde el punto de vista legislativo la solución. El ejemplo de Sacsayhuamán es un ejemplo que se repite en todo el Perú, en Nazca, en Cabeza de Vaca, en Tumbes, en distintos lugares históricos, en centros arqueológicos, en zonas adyacentes a centros arqueológicos, hay ciudadanos que ya están viviendo. Este proyecto de ley de la Comisión de Vivienda es interesante desde el punto de vista de aquellas personas que ya son una realidad, que ya están asentadas, que ya viven, pero que no tienen acceso a luz, agua, alcantarillado, servicios básicos, porque simplemente los inmuebles no los pueden sanear por estar en centros o adyacentes a centros arqueológicos o zonas protegidas. De una u otra manera, ¿no es cierto?, el Estado los haga aliados de la protección, ¿no es cierto?, los invite a proteger las zonas protegidas por el Estado con la finalidad de encontrar el equilibrio entre el ser humano que ya está ahí y la protección de nuestras zonas protegidas, de nuestros centros arqueológicos. Entonces, en Sacsayhuamán se presenta justamente ese problema, un problema que va ligado a estas 820 personas que ya viven ahí, distribuidas en 4 comunidades y que están pidiendo al Estado dignidad de vida. En zonas limítrofes a Sacsayhuamán, por ejemplo, se están lotizando algunas zonas privadas para la venta de terrenos. Sin embargo, al costado donde están estas personas, ellos no pueden tener acceso absolutamente a nada. Entonces, esto se está trabajando, señor presidente, pero como le manifiesto, sería sumamente importante esa interacción entre la Comisión de Cultura del Congreso y la Comisión de Vivienda del Congreso, que está viendo justamente un proyecto de ley para poder abordar esta situación. Nosotros, a través del Ministerio de Cultura, a nivel de la Procuraduría, la gran mayoría de casos o de procesos que tenemos son procesos juntamente vinculados a la protección de nuestro patrimonio. Y mucha de esa protección a nuestro patrimonio está vinculado a estas personas que de una u otra manera se encuentran dentro de los polígonos o las zonas de protección de nuestros centros. Entonces, es una situación en la cual, si entramos dentro del marco de la realidad, hacer un proceso de desalojo a estas personas que consideran ser originarias de la localidad, que consideran que sus ancestros han vivido ahí, desalojarlos ¿qué alternativa les da el Estado? ¿A dónde los va a llevar el Estado? Entonces es un problema complejo entre la protección y el cuidado y la protección de la vida de estas personas. Entonces esa es la situación
de Sacsayhuamán. Y a manera de conclusión, podríamos manifestar, señor presidente, que estamos terminando ya lo que es el plan maestro, un plan maestro que se estaba haciendo sin la consulta de esas comunidades. Nosotros nos hemos acercado con el compromiso de que este plan maestro no se va a aprobar si es que las comunidades no están de acuerdo con el mismo. Y el plan maestro tiene que ir justamente de la mano con el hecho de también comprenderlos y hacerlos aliados de la protección de Sacsayhuamán, señor presidente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la exposición, el informe al señor ministro de Cultura. Voy a dar la bienvenida también a la colega congresista Jacqueline Katy Ugarte Mamani, que nos acompaña de manera presencial. Hemos escuchado entonces el informe sobre la situación de los pobladores que están dentro de la jurisdicción del complejo arqueológico de Sacsayhuamán y cuáles han sido las acciones para la protección del parque arqueológico de Sacsayhuamán en el departamento de Cusco. Vamos a dar entonces el uso de la palabra, colegas congresistas, para aquellos colegas que tengan a bien intervenir para hacer sus preguntas, aclaraciones sobre este punto. Vamos a dar entonces el uso de la palabra. Bien, está pidiendo el uso de la palabra la colega Ugarte Mamani. Adelante, colega. Gracias, presidente. De primera intención quiero pedir disculpas. El teléfono que uso no está funcionando bien. Sin embargo, estoy viniendo de otro ministerio haciendo también el trabajo que me corresponde. Y también al ministro y a todos, disculpen, no pude atender. En ese momento no entraba la señal. Sin embargo, estoy acá presente para poder también dar a conocer las preguntas que le vamos a realizar al ministro y felicitarle por su presencia personalmente al ministro de Cultura, en donde mi persona, juntamente con él, ministro, hemos encaminado recogiendo las necesidades de Sacsayhuamán en mi región Cusco, a la cual represento. Eh, este problema se viene arrastrándose años atrás, donde las comunidades que lo ha expuesto el ministro son 4 comunidades que añoran ser atendidos por nuestras autoridades y también le felicitan de haber ido presencialmente el ministro a ver in situ en qué condiciones realmente viven estas 4 comunidades, producto del abandono, de la falta de toma de decisiones también de nuestros gobernantes y parte de ello de la dirección desconcentrada de Cusco, en donde no fueron escuchados estas comunidades para poder agendar y tomar en cuenta como prioridad que piden vivir como personas humanas, teniendo pues estos servicios básicos que añoran durante años, que sean escuchados por nuestras autoridades. Es así que el ministro, con mi persona, y también nos han acompañado otros congresistas, hemos estado presentes escuchándoles, recogiendo estas necesidades. Ya lo ha expuesto el ministro. Sin embargo, de ese tiempo a la fecha, ellos también dicen que esto no quede en palabras, que esto no solamente sea esas mesas de trabajo que siempre nos han hecho y después se han olvidado. Queremos que se tangibilice con un plan, un cronograma de fechas, cuando lo encaminamos, este plan maestro, en coordinación con las comunidades, porque su participación es importante de ellos, ya lo ha informado el ministro. Esto es lo que nos piden. Por otro lado, también se nos pide una reunión articulada con el Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura, el alcalde provincial,
nuestras autoridades a las cuales también están pues ellas realmente teniendo la responsabilidad como es la DDC y todos ellos tengamos que sentarnos en una mesa de trabajo y a encaminar este famoso plan maestro a las cuales están esperando ansiosamente para que de esta manera ellos encaminen su gestión, que se haga realidad tener y contar con estos servicios básicos. Esa es una de las peticiones que me realizan a mí como congresista de representante de la región Cusco, que ya inclusive en nuestra semana de representación fuimos y nos piden resultados. Y bueno, a veces uno no puede dar resultados inmediatamente si no coordinamos con nuestras autoridades. Por otro lado, mi otra pregunta también es al señor ministro. El plan maestro que nos han presentado o los de la Dirección Desconcentrada de Cultura ha vencido. Su elaboración no ha tenido participación de las comunidades. Las comunidades de Sacsayhuamán se encuentran habitando en el lugar antes, pues, de que sea declarado Patrimonio Cultural de la Nación. O sea, antes de que sea declarado, las comunidades ya existían. Ahí la DDC ha declarado Patrimonio Cultural sin coordinación con las comunidades, sin un sinceramiento de las cuales son perjudicadas muchas comunidades y piden una reevaluación para poder ubicar los restos arqueológicos y conservarlas, ser parte de ellos, pero también piden que se haga una nueva reevaluación juntamente con las comunidades. Entonces, esto va a permitir realmente lugares donde no existe restos arqueológicos, no sean perjudicadas esas familias porque las comunidades de ahí están denunciados penalmente porque a veces han abierto huecos para hacer sus hilos o han tratado de tener algunos servicios o pozos sépticos, pero inmediatamente son denunciados. Por ello piden nueva reevaluación y el sinceramiento con todos los agentes que van a componer. Luego, las comunidades de Sacsayhuamán demandan también la ejecución de un proyecto de inversión pública, principalmente en materia de agua y saneamiento. Es necesario armonizar, por un lado, la protección del patrimonio cultural y, por otro lado, el derecho de estas poblaciones a vivir con dignidad. Señor ministro, ¿cuán viable cree usted que se puede sincerar los límites de las zonas en las que estas comunidades no deben realizar intervenciones a través de la creación de planes específicos para cada comunidad? Por otro lado, también se viene causando una serie de impacto en la localidad e ingreso a la región Cusco a partir de la implementación, ¿no? En donde la región Cusco, encabezado por el gobernador, van a paralizar justamente por un decreto supremo 043, a las cuales ha sido aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas, y esta es un problema grave para la región porque se viene centralizando la economía de los ingresos del turismo hacia el ministerio y esto va a perjudicar totalmente a la región Cusco y permanentemente
los ciudadanos de la región Cusco, como también autoridades, vienen llamando a mi persona porque soy integrante de la Comisión de Cultura. Es más, soy representante de la región Cusco. ¿En qué circunstancias se ha aprobado este decreto supremo sabiendo que se necesita descentralizar la economía para el cuidado del patrimonio cultural a nivel nacional, pero ahora con este decreto se viene centralizando estos ingresos que le van a hacer mucho daño a la región Cusco? Ya la región Cusco no puede soportar más un conflicto social porque perjudica la reactivación económica en nuestra región. Lo que necesitamos es tener que dialogar nuestras autoridades siempre en coordinación para tomar alguna decisión y tener que solucionar sus problemas. Sin embargo, ellos piden inmediatamente que se solucione este decreto supremo donde piden su derogación, porque de lo contrario tendrán que responder y me indican que van a encabezar una medida de lucha social. El Cusco ya ha sido golpeado producto del COVID durante 2 años. Ahora más ya no podemos permitir conflictos sociales. Por ende, señor ministro, yo le pido a usted que demos una salida y una solución a estos problemas que le estoy planteando. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a la colega Katy Ugarte. Vamos a dar entonces paso al señor ministro para que pueda responder a las preguntas que se ha hecho. Adelante, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Efectivamente, la congresista Katy Ugarte estuvo con nosotros en su semana de representación y cada vez que vamos a Cusco siempre la vemos preocupada en su región, nos pide acompañarnos en la agenda y con todo gusto compartimos el trabajo y pudimos ver tanto la congresista como quien les habla la realidad de Sacsayhuamán, una realidad en cuanto a sus ciudadanos y a sus pobladores, a sus comunidades, como lo he manifestado en su momento, muy lamentable, muy crítica en cuanto a sus condiciones de vida casi, casi infrahumanas, señor presidente. Por lo tanto, hay que trabajar por ellos también. Eh, con relación al tema del plan maestro, ¿no es cierto? Manifestar que este plan maestro, digamos, fue un plan maestro aprobado en el año 2005. La declaratoria de Sacsayhuamán como patrimonio se dio en el año 1982. ¿Es necesaria su actualización? Sí es necesaria su actualización. ¿Estamos trabajando en su actualización? Estamos trabajando en ello. Antes de que quien les habla asuma las funciones de ministro de Cultura, ya había un plan que se estaba aprobando que no comprendía el diálogo con las comunidades y que por supuesto iba a traer ello algún tipo de reacción válida por parte de estas 4 comunidades. Efectuando el trabajo y en las visitas que hicimos al Cusco, hemos viajado 4 veces al Cusco. En la primera visita que hicimos justamente las comunidades, en una reunión que se hace en el gobierno regional, nos reclaman y nos dicen no pueden aprobar un plan maestro, no pueden actualizarlo si es que no nos han considerado o no nos han tomado en cuenta. En ese momento se dispuso la paralización de esa aprobación para trabajar con las comunidades, la aprobación de este nuevo plan, y que venimos desarrollándolo y venimos trabajándolo justamente con el cronograma en el que nos ha solicitado la congresista Ugarte, en el cual le podemos decir que ya los estudios los hemos efectuado y esta última semana de este mes está yendo la viceministra, si mi agenda me lo permite, yo también quiero estar ahí, a fin de revisar las áreas ocupadas por las comunidades, por estas 4 comunidades de Tambomachay, Yucaipata, Guayacocha y Fortaleza, ¿no es cierto?, a fin de evaluar su exclusión de lo que es el polígono del parque. Entonces estamos trabajando ya este campo con bastante detenimiento y lo que hemos plasmado ya en los informes técnicos queremos ir a corroborarlo haciendo el estudio de campo ya con la medición que corresponde para poder dejar plasmada esta situación y transformar ello, ¿no es cierto?, en un documento, por supuesto, que tenga validez legal que nos permita interactuar de manera transversal ya con otros ministerios, como bien lo manifiesta la congresista Ugarte,
comprendidos en la materia, como es el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Medio Ambiente, y que ese trabajo genere un precedente para otras zonas en el Perú, que es importante sincerar, o sea, tenemos que entrar en un acto de sinceramiento. No podemos negarnos ni cegarnos a una realidad ya existente. Entonces, ese es el trabajo que estamos, digamos, desarrollando, y el cronograma lo tenemos ya diseñado para esta última semana, este mes, hacer el último estudio, que es el estudio de campo, para poder emitir ya formalmente la documentación legal, ministerial, con el peso que corresponde, con la finalidad de poder evidenciar esta realidad y evidenciar la solución a lo que se está formulando. Hay proyectos de inversión pública respecto de alcantarillado, de agua, de electricidad inclusive, que no van a poder avanzar si es que esta solución no se aborda, que es el campo del sinceramiento de quienes están ocupando estas áreas en Sacsayhuamán. Y por supuesto ver también el campo legal de cómo están los expedientes que la Procuraduría Pública, como organismo defensor del Estado, está viendo sobre Sacsayhuamán. Entonces, todo eso tenemos que hacer un acto de sinceramiento, pero el trabajo ya está encaminado. La problemática ya está identificada. Lo que corresponde ahora es darle solución. Y esa solución se ha empezado a plasmar ya con estas visitas que hemos hecho a las 4 comunidades, al diálogo que hemos tenido con ellas y, por supuesto, al compromiso de la solución, que sobre la base de eso estamos caminando, y este fin de mes estamos nuevamente en la zona con ellos para hacer ya las mediciones de lo que los informes técnicos el día de hoy acá en el Ministerio de Cultura en Lima nos ha arrojado. Con relación al decreto supremo número 043/2022 emitido por Economía y Finanzas. Este decreto supremo, señor presidente, señora congresista, señores miembros de la comisión, ha sido publicado el 24 de marzo del presente año, ha sido publicado el 24 de marzo del 2022, y establece una serie de medidas en el Sistema Nacional de Tesorería, que señala que a partir del año 2023 van a formar parte del Tesoro Público los recursos provenientes de tasas, ingresos no tributarios y multas que recauden todas las entidades a nivel nacional, con algunas excepciones que en estos momentos las voy a detallar. En el alcance de esta norma, ¿no es cierto?, está el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, con organismos constitucionalmente autónomos. La norma no comprende a los gobiernos regionales ni locales. En el anexo del citado decreto supremo 043, ¿no es cierto?, se establece y se comprende al Ministerio de Cultura en el campo de la Administración General, a la ES de Cusco, su zona arqueológica de Caral, ¿no es cierto?, a Nailán y a lo que es en La Libertad. Obviamente que este campo nosotros lo hemos evidenciado, lo hemos visto ya en cuanto al anexo, porque el anexo ha sido posterior a la emisión del decreto supremo, y esta norma exige que a partir de enero del 2023 el Ministerio de Cultura y las unidades antes señaladas depositarán los recursos directamente recaudados a una cuenta del Tesoro Público del MEF. ¿Qué consecuencia o qué situación nos trae o nos lleva a esto? Es que no se podrá o no podemos tener los recursos directamente recaudados por conceptos que hoy destinan la atención de diversos proyectos. Como sabemos, el sector cultura tiene un presupuesto de 588 millones de soles y el 20% de ellos obedece a recursos directamente recaudados solamente del Cusco. Hay otro 10% que son recursos directamente recaudados de otros lugares, otras regiones del país. Vale decir, el 30% de recursos directamente recaudados del sector cultura provienen de la captación que tenemos en cuanto a nuestros centros arqueológicos en Cusco y en otras zonas del país. Entonces, ¿qué va a traer o qué consecuencia podría traernos, ¿no? No vamos a poder, digamos, transferir en el cumplimiento de diversas normas lo que nosotros queremos para lo que es revertir el cuidado de lo nuestro, ¿no es cierto? Tendremos que pedirle al Ministerio de Economía que nos dé lo que se está recaudando. Entonces, es un circuito en el cual de una u otra manera nos va a entrampar un poco el tema así de poder ejecutar lo nuestro, lo que nosotros recaudamos, porque son recursos directamente recaudados por parte del sector cultura. Este decreto supremo, y como lo hemos hablado ya con el ministro de Economía, y también su preocupación la hizo llegar el ministro de Comercio Exterior y Turismo,
de una u otra manera centraliza el control de los recursos y no va a permitir la flexibilidad en el trabajo que se viene o que viene realizando el sector cultura, ¿no? Tomando en cuenta las implicancias de esta norma, estamos formulándole al ministro de Economía el hecho de, dentro de estos escenarios que hemos evaluado que hay escenarios negativos, y basta solamente con que haya un escenario negativo para poder formular la alerta que corresponde y poder accionar. Entonces, estamos proponiéndole, ¿no es cierto?, que en el articulado, ¿no es cierto?, de la ley de presupuesto del 2023, ¿no?, se le excluya, ¿no es cierto?, de este decreto supremo al sector cultura, y de pronto si otros sectores se ven afectados, ¿no?, porque la aplicación de este decreto supremo es a partir de, el año 2023. Entonces, de pronto existen algunas implicancias dentro de este decreto supremo que van más allá de del propio interés que tenemos como sector y que sí para el fisco es importante. Entonces, estamos proponiendo para que el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, al momento de proponer la ley de presupuesto, establezca que respecto a los alcances de este decreto Supremo 043, digamos, se sectúe, ¿no es cierto?, de la mencionada norma al sector cultura y por supuesto que se evalúen otros sectores, ¿no es cierto?, que también podrían verse afectados con la normatividad. El tema es que estamos trabajando en esto, es una norma que entra en aplicación en el 2023, pero desde ya el compromiso de que esta situación no afecte al sector cultura, uno de los sectores que, como ustedes bien saben, es, por no decirlo, el de menor presupuesto dentro de las carteras ministeriales, y creo que para esta elaboración de este presupuesto se nos está disminuyendo inclusive el presupuesto que teníamos. Ojalá que eso no sea así, estamos dando en buena lid, digamos, y en buenos términos, la batalla correspondiente para poder salvar, aunque sea el presupuesto que teníamos, que es importante. Bueno, finalmente estamos en un campo de trabajo que nos permite interactuar y creo yo que el Ministerio de Economía va a tener clara esta situación, pero no es algo con lo cual estemos cómodos, señora congresista, así que hemos observado esta situación y estamos activando pues, los mecanismos necesarios para poder efectuarnos de este decreto supremo, ¿no? Así que estamos trabajando en ello. Estamos conversando sobre el informe de protección al Parque Arqueológico de Sacsayhuamán. Está pidiendo la palabra el colega Javier Padilla y luego participará también por segunda vez la colega Katy Ugarte. Adelante, colega Padilla, lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo la presencia del señor ministro de Cultura en la comisión. Yo comparto, señor presidente, las preocupaciones de la colega congresista Katy Ugarte. Efectivamente, los sitios arqueológicos o monumentos arqueológicos están delimitados por unas poligonales que más de las veces involucran dentro de ellas comunidades, como bien lo ha expresado la congresista Katy Ugarte, y también grupos humanos que están ocupando esos sitios arqueológicos por mucho tiempo, es decir, 10, 20, 30 años, 40, yo tengo registros hasta de 50 años de antigüedad. ¿Qué ocurre? Que cuando se trazan las poligonales, en su momento no se consideraron que ya estaban ocupados ciertos terrenos agrícolas, por ejemplo, o que habían ya asentamientos humanos en dichas áreas, o en todo caso, se hicieron los trazos sin considerar que ya habían gente ocupando y que eso podría acarrear en un momento dificultades para su normal supervivencia, ¿no? Entonces, aquí ya nos presentamos ante un fenómeno recurrente, es decir, este problema se repite en diferentes puntos del país alrededor de los sitios arqueológicos, ¿no? Visto esto, señor presidente, nuestra constitución política expresa claramente en el artículo 2 que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, física psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. Además de eso, expresa también el artículo 7A, el Estado reconoce el derecho a toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. ¿Por qué menciona estos artículos, señor presidente? Porque muchas de las personas que están viviendo dentro de estas áreas
no tienen los servicios básicos, es decir, no tienen agua, no tienen electricidad, por tanto, viven pues en condiciones muy penosas y desagradables. Por esa razón, y vista esta problemática, nosotros hemos presentado un proyecto en mi despacho, quien habla, ha presentado un proyecto de ley, el 1236, que lo que hace es, de alguna manera, presentar una alternativa de solución al problema. Este proyecto de ley lo que trata es de simplificar el proceso de obtención del certificado CIRA, ¿no? Este certificado de inexistencia de restos arqueológicos son muy importantes y requisito básico para que los habitantes de estas zonas puedan pasar a la siguiente etapa de la construcción o la realización del saneamiento básico que necesitan, ¿no? Por esa razón, señor presidente, tiene muchos beneficios este proyecto de ley presentado en su momento, que va a hacer de que se determine si la zona es zona arqueológica y en qué grado o en qué densidad hay restos o vestigios arqueológicos ahí. Y esto va a depender, obviamente, de los estudios que se hagan lo más pronto posible, ¿no? Entonces, la falta de recursos, la falta de tiempo, la falta de personal, entiendo que limitan que se hagan estos estudios rápidamente, y esto naturalmente ya escapa pues a la decisión también política de las personas. Si no hay recursos no se puede hacer mucho. Sin embargo, de otorgarles el CIRA, por consiguiente van a poder ellos contar con los servicios básicos inmediatamente. Las municipalidades van a poder trabajar en esto y darles estos servicios que son muy importantes. Por otro lado, también otro beneficio va a ser la convivencia pacífica entre los pobladores de estas zonas y también los integrantes y representantes del Ministerio de Cultura, arqueólogos y quienes trabajan en los sitios arqueológicos, porque ahora se les ve como enemigos. Los niños los ven como enemigos, ¿no? Entonces, esa sería otra de las ventajas, por lo cual esta ley está fundamentada. Y yo agradecería al señor ministro que se tome en consideración el pedido que ha hecho la Comisión de Vivienda, ya el 16 de marzo del 22, pidió opinión al Ministerio y hasta la fecha todavía no hay opinión sobre este proyecto. Veo que tiene una buena disposición y que reconoce que esto es un problema social, y ayudaría mucho que el Ministerio dé su opinión sobre el tema, a fin de que este proyecto pueda correr, porque lo tenemos ahí estancado, y esto en realidad es un clamor de mucha gente, no solamente en mi región, Lima provincia, sino en todo el Perú. Acá estamos hablando específicamente de Sacsayhuamán, pero es un problema recurrente en todo el territorio nacional. Entonces yo saludo la presencia del ministro y le rogaría pues que tenga bien poder contestar ese documento que le ha enviado la Comisión de Vivienda. Muchísimas gracias, señor presidente, muy amable. Bien, muchas gracias, colega. Bueno, ha escuchado el señor ministro las preguntas que ha hecho usted y vamos a darle pase para que pueda absorber. Adelante, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio un saludo a su colega, el congresista Javier Rommel Padilla Romero. Efectivamente, coincidimos en su elocución con todo lo que hemos expuesto acá. Es un problema que tenemos que encontrarle un equilibrio, porque son personas que existen, son ciudadanos que están, son una realidad, y no podemos negarnos ya a la realidad, tenemos que trabajarla. En cuanto a la consulta que está manifestando, que se ha hecho al Ministerio de Cultura, me informan en este momento los asesores que efectivamente se ha trabajado ya, está en la última parte de elaboración, han tenido que formular algunos estudios técnicos, y que antes de el 20 de este mes está la respuesta ya acá en el Congreso de la República, para poder viabilizar, digamos, el proyecto. Obviamente, todo lo que se ha encaminado a este campo que involucra la protección de nuestros centros arqueológicos, de nuestras zonas protegidas, pero que implica en el encontrar el equilibrio con la protección a nuestros ciudadanos y su vida digna, por supuesto que están siendo declarados como opinión viable dentro del Ministerio de Cultura. En el sector cultura venimos desarrollando ya también el marco, digamos, normativo, a fin de brindar solución a este problema nacional, porque es un problema, como bien lo ha dicho el congresista, es un problema nacional. Sacsayhuamán es un ejemplo, pero puede ser también el ejemplo de cómo debemos darle solución a nivel nacional a esta problemática. Así que sobre la base de eso estamos trabajando,
Estamos trabajando e interactuando justamente la solución de este problema dentro de la evaluación legal que estamos haciendo con los gobiernos locales, quienes serán los que actúen como, digamos, administrados, dado que estos conocen directamente la problemática en sus jurisdicciones y luego de la correspondiente evaluación se determinará la desafectación y si los pobladores podrían gestionar el acceso a servicios básicos y el saneamiento de inmuebles. Ese es el contexto, digamos, general de lo que queremos abordar en una solución legal que estoy absolutamente seguro que el Congreso de la República vamos a poder trabajar esto de la mano, lo vamos a poder sacar adelante en conjunto y poder darle solución a estos ciudadanos protegiendo nuestros centros arqueológicos. El equilibrio lo vamos a encontrar como la solución salió de ellos mismos, de las comunidades. Háganos ustedes partícipes del cuidado. Nosotros ya estamos acá. Que nadie más venga. Que no hayan traficantes de terreno que vengan y se pongan a vender, a lotizar, a ingresar. Nosotros vamos a ayudar a cuidarlo. Nosotros ya estamos acá. ¿Para qué ustedes quieren poner mallas, muros, protección o marcar un polígono cuando mañana más tarde vienen y se meten? Nosotros que somos originarios, nuestros ancestros han vivido acá, los vamos a ayudar a cuidar el parque, para que nadie se meta. Identifíquenos, empadrónenos, denos calidad de vida. Queremos ser aliados de la cultura del país. Vamos a cuidar con ustedes la cultura del país. Y creo que ese acto de sinceramiento es algo que se puede repetir a nivel nacional, evidenciando, digámoslo así, la realidad, una realidad que anteriormente se ha estado viendo como una problemática. Nosotros ya no lo vemos como una problemática, sino como una realidad que hay que abordarla. Entonces, eso es lo que le podría responder al congresista, señor presidente. Bien, muchas gracias, señor ministro. Igualmente tenemos otra pregunta de la colega Katy Ugarte, a quien damos el uso de la palabra. Adelante, colega. Bien, por su intermedio, señor presidente, mi preocupación la compartimos con el ministro porque es la primera vez, como lo vuelvo a decir, que un ministro con sus congresistas están en el lugar juntamente con las comunidades y se sienten representados por este gobierno. Hay que felicitar esas acciones que realizan en el trabajo que les encomienda. Sin embargo, eh, como lo ha dicho mi colega Padilla, es que este problema es a nivel nacional. Empezamos con Sacsayhuamán y la semana anterior tuvimos también otra mesa de trabajo descentralizado con el presidente de la Comisión de Cultura, donde también se agregan más comunidades como es Patapata, Larapa, que tienen la misma problemática de las cuales hemos recogido esas necesidades. Seguramente el presidente de la Comisión de Cultura le va a dar a conocer, son los mismos problemas que esto es pues a nivel nacional y tenemos que agendarlo como un problema de prioridad, porque un ser humano necesita estos servicios básicos viviendo en un lugar arqueológico donde prácticamente se sienten discriminados, que ya lo hemos visto personalmente con usted. Entonces yo creo que esta respuesta que nos da que este fin de mes ya va a usted soltar el plan, o sea, el cronograma más que todo para empezar a trabajar y socializar el plan maestro juntamente con todas las comunidades, va a ser muy importante dar a conocer a mi región Cusco, a las cuales voy a retornar nuevamente, porque eso es lo que me pedían. Lo otro, señor ministro, mi pregunta es, usted nos acaba de indicar que en el presupuesto del año 2023 se va a excluir este decreto supremo, pero está fácil tomar una decisión del MEP, que un decreto se modifica con otro decreto supremo. Entonces yo creo que eso es también una salida más rápida para que la población de Cusco no se tenga que estar levantando en conflictos sociales, ¿no? Lo que necesitamos es que ya nuestra región Cusco se encamine y se recupere la reactivación económica porque es el único medio que se vive el Cusco y usted lo ha visto, que es el turismo. Cuidemos juntamente con las autoridades que la estamos ahora encaminando y gobernando. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, colega. Si hay alguna otra participación sobre el tema que estamos tratando, adelante, colega. Adelante, sí, colega. Una breve acotación, gracias por el tiempo que me otorga.
Me parece muy bien que el ministro entienda que este es un problema que afecta a muchísima gente. Eh, yo quisiera mencionar el caso específico, por ejemplo, de Áspero, que es un sitio arqueológico que está en Barranca, el caso de Bichama, que está también en Huaura, solo como ejemplos en los que podemos encontrar a los pobladores dispuestos a cuidar los sitios arqueológicos como socios estratégicos, ¿no? A mí me parece eso fenomenal, me parece una gran cosa porque hay una buena disposición de eso, de parte de ellos. Inclusive la doctora Ruth Shadi lo mencionó en algún momento y dijo que ella estaba gratamente sorprendida de los pobladores de la zona de La Perlita, que son los que están, parte de ellos, dentro de los límites arqueológicos de Bichama. Entonces, yo saludo esa posición que tiene el ministro con relación a favorecer a los pobladores, tanto como cuidar también los sitios arqueológicos. Evidentemente van a haber intentos de infiltrados, seguramente, que van a querer aprovecharse de esta coyuntura para sacar provecho, pero lo que tenemos que hacer es también valernos de los propios alcaldes que conocen y saben quiénes son los que realmente están invadiendo posteriormente ya a los habitantes que ya están ahí por años, ¿no? Por ejemplo, le doy solamente como ejemplo, en el caso de Áspero, en la pandemia han aparecido nuevas casas en las zonas donde ya se sabían y están registrados, censados inclusive, los habitantes de este sitio. Entonces, han aprovechado de la pandemia y han invadido zonas. Entonces, claramente ellos no tendrían que estar incluidos. ¿Por qué? Porque afectan el sitio arqueológico, a pesar de ver que hay un muro, digamos, un hito que muestra claramente y señaliza que es un sitio arqueológico. Hacerlo a sabiendas, yo creo que eso ya pues, es un atentado contra el sitio arqueológico, ¿no? Entonces, el equilibrio del que habla el señor ministro tiene mucho sentido. Gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias, colegas. ¿Alguna otra participación sobre este punto? No habiendo más participaciones, colegas, ha quedado meridianamente clara de que el problema de muchos peruanos, no solamente cientos, sino miles, diríamos, a nivel nacional, que podemos tomar como ejemplo el caso de Sacsayhuamán, que tienen asentamientos humanos o viven, ¿no?, dentro de un polígono considerado como complejo arqueológico, ha sido de que ellos no puedan acceder a los servicios básicos como cualquier otro asentamiento o población. Cosa que hemos escuchado muy reiteradamente, bien lo han dicho ustedes, colegas, lo ha dicho el señor ministro también, no solamente ocurre en Sacsayhuamán, en Cusco, ha dicho la colega Katy Ugarte, hace unos días hemos tenido una sesión descentralizada en la ciudad de Cusco, en San Jerónimo, y precisamente la audiencia se trató de este tema, ¿no? Que los pobladores de Patapata y Larapa, que están dentro de un polígono arqueológico, ¿no?, considerado, sin embargo existe la comunidad, existe las construcciones y no pueden acceder a los servicios básicos como cualquier otro ciudadano porque están considerados dentro de un área protegida. Por lo tanto, siempre de la comisión nosotros hemos planteado, no es que estemos hablando de flexibilizar de manera indiscriminada, ¿no?, primero la protección al patrimonio cultural, que es bien de todos los peruanos, pero también hay que buscar una solución armoniosa, una solución que pueda permitir a parte de esta población liberar de esa área y puedan tener acceso a condiciones básicas de vida, porque tampoco podemos cerrar los ojos frente a una realidad de miles de peruanos que necesitan tener el derecho a una vivienda digna, derecho a condiciones básicas de vida digna también. Por lo tanto, colegas congresistas, el señor ministro ha informado sobre la situación de Sacsayhuamán, que nos parece muy interesante, sería un modelo, un paradigma a seguir, ¿no?, un plan maestro que están implementando y que esto podría replicarse a nivel nacional, pero en el trasfondo estamos viendo que hay un problema de legislación, de leyes, ¿no?, que no permiten ir más allá quizás o a la velocidad
que se quisiera. Por lo tanto, en nuestra comisión, ha ingresado muchos proyectos de ley en ese sentido, como ha manifestado el congresista Javier Padilla Romero, que también ha pedido de alguna manera hacer un estudio para poder flexibilizar los estudios de CIRA para los pobladores que viven dentro de polígonos considerados protegidos, ¿no? Porque justamente nos decía en Cusco, ¿qué tal contradicción? ¿Cómo es posible que en pleno centro histórico, sobre los muros incas, se hayan construido un edificio como es el Hotel Sheraton, ¿no? En Sapi, y no se le dé estos permisos en Larapa, en Patapata, a estos pobladores que sí necesitan de la vivienda? Entonces, estas contradicciones nos llegan a pensar de que están las cosas yendo mal, empezando de la legislación, de los funcionarios, ¿no? En este caso de la DDC, de la municipalidad, que por supuesto no se puede permitir. Por lo tanto, colegas, queda claro también de que se tiene que hacer un estudio más profundo, un estudio responsable, y creo que en ese marco hay un proyecto de ley que ha ingresado, el proyecto de ley 941 de la congresista Digna Calle Lobatón, que precisamente plantea de que se debe conformar una comisión al más alto nivel, cuyos integrantes sean el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas, el el gobierno regional y los gobiernos locales, las municipalidades en las jurisdicciones respectivas, para que se pueda hacer una comisión que pueda estudiar sistemáticamente y pueda establecer que los lugares que son posibles de ser liberados de estos polígonos, respetando siempre el patrimonio, se puedan hacer. De tal manera que voy a aprovechar la presencia del señor ministro para que en el menor tiempo posible puedan hacer llegar la opinión solicitada a su respectivo sector. Igualmente también hay muchos proyectos que van en ese sentido, porque esto es un clamor ya a nivel nacional. Yo provengo de Ayacucho. En Ayacucho tenemos la misma realidad, señor ministro. Estamos viendo la realidad de Conchopata, ¿no? De los asentamientos arqueológicos Huari, en la cual ya existen por décadas viviendo ciudadanos, pero que no pueden acceder a los servicios básicos como agua y desagüe porque están considerados en zona protegida. De tal manera que yo saludo que se esté avanzando con estos estudios, que se está avanzando en implementar el plan maestro y que le hayan puesto un cronograma y lo que vaya a ocurrir en Sacsayhuamán sirva como modelo y pueda crear una jurisprudencia para que los peruanos a nivel nacional que están en esta situación puedan encontrar una salida a ello. Colegas congresistas, entonces hemos tenido el informe de parte del señor ministro respecto a la protección del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, en la cual se está viendo o se está implementando el plan maestro para dar condiciones dignas de vida a los pobladores que vienen morando desde tiempos ancestrales. Vamos a pasar entonces ahora, colegas congresistas, al segundo punto, para el cual hemos invitado al señor ministro a pedido solicitado por el señor congresista Alejandro Enrique Caballero Alba respecto a la situación del Archivo General de la Nación. Todos sabemos, colegas congresistas, que una de las riquezas, el patrimonio de todos los peruanos, se encuentra en el archivo, en los archivos que tiene la nación. Sin embargo, muchos congresistas han visitado también desde la comisión. Hemos visto con preocupación que en los sótanos del local del Poder Judicial está gran parte de estos archivos en condiciones infraprotegidas, ¿no? Hemos visto en un sótano sin las medidas respectivas para proteger este material, y lo más grave es que ha estado judicializado y el Poder Judicial pues ha ganado, ¿no? Y ahora hay una orden de desalojo que preocupa aún más sobre la situación de estos archivos. Por lo tanto,
el congresista Cabero Alba ha pedido, ¿no?, que se haga un informe sobre esta situación al señor ministro. Para lo cual, igualmente, colegas congresistas, vamos a darle, para que pueda ponernos en contexto, si es que está presente el colega Cabero Alba, ¿no?, sobre esta situación, y el señor ministro pueda dar informe. ¿Está el colega Alejandro Cabero? Bien. No estando presente entonces, colegas, vamos a dar pase al señor ministro, no antes recordando también que existe el proyecto de mejoramiento del servicio de resguardo y conservación del patrimonio cultural archivístico de la Nación, del Archivo General de la Nación, cuya sede será en Pueblo Libre, ¿no?, en el distrito de Pueblo Libre, de la provincia y departamento de Lima, con código único de inversiones 22-33-917. En el pliego 003 del Ministerio de Cultura, a cargo de encargar a la unidad ejecutora 008. Bueno, sobre esta situación también vamos a escuchar el informe entonces del señor ministro. Damos el uso de la palabra. Adelante, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros de la comisión, nuevamente sobre este tema que es absolutamente importante porque está pues referido a la memoria histórica de nuestro país, como es el Archivo de la Nación. El Archivo de la Nación, y solamente a manera de antecedentes y muy breve, pasa a la sede del Poder Judicial en virtud al mensaje a la Nación que hace en su momento y en aquella época el presidente Manuel Prado, un 28 de julio de 1943, cuando ante el Congreso de la República señala en su mensaje: tras el incendio de la Biblioteca Nacional, se han dictado medidas para trasladar toda la documentación que guarda el Archivo Nacional al nuevo local preparado para esta institución en el Palacio de Justicia. Es así como nace el hecho de que nuestra documentación, nuestra memoria histórica está y llega a estar en el Palacio de Justicia. El Poder Judicial, ¿no es cierto?, ha ganado efectivamente una demanda. Detallar el marco del proceso judicial, podríamos hablar de un proceso judicial que proviene, digamos, desde el 22 de julio del 2014, en el cual el Poder Judicial formaliza su derecho de propiedad mediante el saneamiento físico legal previsto por la ley número 26.512. Se inicia un proceso judicial que tiene diversas instancias, se plantea inclusive hasta reconvención, vale decir, una contrademanda. El proceso judicial avanza a primera instancia, segunda instancia, llega a la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial le gana este proceso judicial al Ministerio de Cultura, vale decir un conflicto legal entre Estado y Estado, que efectivamente ya se ha perdido. Es una situación que el Poder Judicial ya ordenó, ya dispuso, y estamos hablando pues que lo que se nos está pretendiendo restituir o que restituyamos y que ya el Poder Judicial ha pedido que restituyamos son 2.074 metros cuadrados correspondientes al primer piso y un área de 3.041 metros cuadrados correspondientes al sótano, que a la fecha vienen siendo ocupados dentro de las instalaciones de Palacio de Justicia. Y forma parte, obviamente, del dominio de la edificación del Palacio de Justicia. La situación es lamentable, sí es lamentable, porque estamos hablando de nuestra documentación y cuando hablamos de un proceso de desalojo, podríamos imaginarnos de un proceso de desalojo con todas sus etapas, inclusive su etapa final, que es el lanzamiento, ¿vale? Es decir, si no sales en el momento que yo te digo, pues agarro tus cosas y te las pongo en la calle, ¿no? Y estamos hablando de la memoria histórica de nuestro país. Entonces, estamos ya en coordinación con el Poder Judicial, porque por supuesto una vez que se ha emitido una sentencia y esa sentencia queda consentida, llega a la etapa de la ejecutoria, de la ejecución de sentencia. Y para la ejecución de sentencia le estamos pidiendo al Poder Judicial un programa de ejecución de sentencia. ¿Tenemos que salir? Sí. ¿Vamos a salir? También. Pero permíteme salir de esta manera. Queremos hacer un inventario de la documentación que tenemos que trasladar. Queremos hacer un estudio de cuál es la situación de la documentación que vamos a trasladar y un plan de traslado, porque hay que tener cuidado al momento de trasladarlo. Todo esto obviamente genera un cronograma
Y es un cronograma de ejecución que lo vamos a realizar, pero que tiene que ir de la mano con lo que va a ser la ejecución de la obra del nuevo local del Archivo de la Nación, cuya sede va a estar en el distrito de Pueblo Libre, acá en Lima, y cuyo monto de ejecución obedece a 394.165,0067.60 soles. El plazo de ejecución es de 868 días y estaría, digamos, esta ejecución iniciándose en virtud de los presupuestos del próximo año y sería una ejecución que iría de junio del 2023 a junio del 2025. Todos estos detalles con el cronograma correspondiente se lo vamos a exponer al juez que va a ejecutar la sentencia, que es el juez originario de la causa, que es el juez que conoce la demanda y que la Corte Suprema le baja el expediente y le dice ejecuta la sentencia para proponerle el cronograma de ejecución de sentencia y la modalidad de la ejecución de sentencia. Necesitamos trasladar y salvaguardar el patrimonio una vez que este local esté obviamente edificado y construido. No hay otra forma porque trasladar documentación a un almacén, a almacenes, o que alguien nos preste un lugar va a ser actuar de manera informal cuando tenemos que actuar con responsabilidad. Y desde acá, señor presidente, y agradeciendo el tema y agradeciendo la invitación al Congreso, creo que es importante interactuar también con el Poder Judicial, no solamente por nuestra memoria histórica, sino también por la sensibilidad de todos aquellos peruanos que seguramente ya no están con nosotros y que nos ayudaron a trabajar esos documentos, y a los profesionales del rubro del archivo, ¿no es cierto? Los archivísticos, aquellos que estudian el cómo se debe tratar una documentación, no pueden ver ni evidenciar en nuestro país que aquella materia u profesión tan importante que han desarrollado en su mismo país se vea pues que la documentación está siendo expuesta o está siendo puesta ya a la calle. Creo que existe muy buena predisposición del Poder Judicial, de la presidenta del Poder Judicial, para poder trabajar este cronograma del traslado, digamos, o de cumplimiento de la sentencia. Estamos a la espera también que el Ministerio de Economía y Finanzas nos habilite el presupuesto de 2 millones de soles que nos permita iniciar el plan de contingencia, que permitirá, mientras tanto, si es que el Poder Judicial no nos acepta este cronograma que vamos a plantear, tenemos que tener medidas de contingencia. Y esas medidas de contingencia estarían ligadas al hecho de el arrendamiento de un local temporal y su implementación con todas las medidas que correspondan para que nuestra documentación histórica esté a buen recaudo. Se viene realizando de manera de contingencia y paralela con lo que venimos actuando, la búsqueda de locales para el arrendamiento temporal de ser el caso. Lo ideal es que el Poder Judicial acepte nuestro cronograma de ejecución de sentencia y nos permita desarrollarnos dentro del marco de cuidado y, por supuesto, profesional que corresponde para poder salvaguardar y poner a buen recaudo nuestra documentación. Todo esto, toda esta contingencia y toda esta situación en cuanto a solución propiamente dicha, estamos hablando de un plazo de 36 meses aproximadamente. Tampoco queremos manifestarle al Poder Judicial que lo vamos a hacer en 8 o 12 meses, porque es un tema de una tratativa muy, muy especial. Hay que darle una tratativa especial. Ya el problema lo tenemos, nos encontramos con el problema, pero ahora tenemos que abordarlo como corresponde, señor presidente. Esa es la situación del Archivo de la Nación. Ese es el plan que tenemos desde el punto de vista legal, a través de la Procuraduría, presentar el plan de ejecución de sentencia. Y si este no es aceptado, estamos generando también un plan de contingencia, para lo cual el Ministerio de Economía, ya lo hemos conversado, nos ha dicho, si la contingencia se tiene que dar, estaremos con ustedes. Pero estamos esperando la buena predisposición del Poder Judicial una vez que el juez originario de la causa le curse nuestra propuesta de ejecución de sentencia, el Poder Judicial diga, ok, la aceptamos y que comiencen con su plan de ejecución. Muchas gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias entonces por el informe al señor ministro de Cultura. Colegas congresistas, vamos a pasar al otro punto, en el cual también se ha invitado al señor ministro para que pueda informar acerca de la situación del Santuario Patriótico Nacional de Chacamarca en la provincia y región de Junín. Dicha solicitud ha sido formulado por la señora congresista Silvana Robles Araujo
a quien vamos a dar el uso de la palabra, en primer lugar, para que pueda ponernos en contexto y pueda detallar con mayor precisión sobre la situación que vamos a tocar. Colega congresista Robles Araujo, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes, señor presidente de la comisión. Buenas tardes, señor ministro. Bien, reciba el saludo de la región Junín y para hacer una refrenda con respecto al oficio 383 remitido a su despacho el 30 de mayo. En ello traslado el pedido del alcalde provincial de Junín respecto a un expediente técnico sobre la reparación y obras exteriores y otras instalaciones en el santuario de Chacamarca. Al respecto, señor ministro, la unidad ejecutora, que viene a ser su ministerio, no ha convocado a la municipalidad ni al comité de gestión para poder sumar esfuerzos a fin de dar soluciones reales a los problemas que se presentan. Esto se dio en mi última visita a la provincia de Junín, donde recibí la preocupación de la población sobre dicho expediente técnico del IOAR sobre el monumento a vencedores de Junín, específicamente respecto a la adquisición de un grupo electrógeno para dotar de iluminación a dicho monumento. Lo que he podido percibir de la población es que el grupo electrógeno no sería una alternativa realista ni adecuada, puesto que esto conlleva un gasto importante en cuanto a combustible. Es por ello que solicitan que en lugar de un grupo electrógeno se puedan tal vez instalar paneles solares. En este sentido, señor ministro, yo quisiera saber si es que esta propuesta que ellos tienen es viable y en esa misma línea sería necesario evaluar alternativas eficientes, tal vez y menos costosas, como los paneles solares, que si bien tienen la ventaja comparativa, ¿no?, por su ubicación geográfica, que le permitiría iluminación solar todo el año. Otro aspecto, señor ministro, es que nos informe cuáles son los lineamientos propuestos por su sector para la puesta en valor del santuario a fin de promover el interés turístico y los servicios complementarios que se puedan considerar. Antes de culminar mi intervención, termino invitándolo a la audiencia pública que realizará en la Comisión de Cultura. Esta se llevará a cabo el día 23 de junio en la heroica provincia de Junín. Esto ayudará, señor ministro, para que la población pueda darle a conocer los aportes en cuanto a este IOAR, a este expediente técnico que tienen ya. Tengo entendido que mi despacho lo ha solicitado, lo cual también he pedido al presidente de la comisión hagan llegar el traslado del pedido a su ministerio para poder tener acceso a dicho expediente técnico. Agradezco por anticipado sus respuestas. Muy amable. Bien, muchas gracias, colega. Entonces, en esta etapa vamos a dar pase al señor ministro de Cultura para que pueda responder sobre lo solicitado por la congresista Robles Araujo. Adelante, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio un saludo a la congresista Robles. Efectivamente, congresista, este proyecto de IOAR, ¿no es cierto?, está vinculado a la reparación de edificación y obras exteriores, construcción de baño o servicios sanitarios, adquisición de grupo electrógeno y museografía en el monumento a los vencedores de Junín, ubicado en la pampa de Chacamarca, Casa Hacienda San Francisco de Chichauciri, distrito de Junín, provincia de Junín y departamento de Junín. Hemos venido ya, congresista, trabajando expedientes técnicos. Hay un código único respecto a este IOAR, que es el 2456690,
El monto de la contratación es de 242.171 soles. El plazo de ejecución es de 105 días calendarios, los cuales no incluyen los periodos o los plazos de revisión. Y tenemos que el primer entregable, por ejemplo, del plan de trabajo en el producto 1 fue aprobado el 13 de octubre del 2020. El estudio preliminar el día 26 de noviembre del 2020 y eso en cuanto al segundo entregable. Y el tercer entregable, referente al expediente técnico, fue presentado el 26 de febrero del 2021. Estas acciones conllevaron después a que, con fecha 11 de agosto del 2021, el consultor presente el expediente técnico ya en físico a Cultura, al Ministerio de Cultura. Se realizaron algunas actualizaciones del presupuesto del expediente técnico y en estos momentos, digamos, en cuanto a las acciones realizadas y el proceso, estamos en cuanto al levantamiento de observaciones para la aprobación final del expediente técnico mediante ya un acto resolutivo. Tenemos también el tema que, en cuanto al hecho de poder coordinar con los ciudadanos, con la localidad, nosotros tenemos previsto un viaje para el 14 de junio a Junín para reunirnos con la Dirección Desconcentrada de Junín, eh, con la Municipalidad Provincial de Junín y con la cooperativa Chichauri, para exponer la situación del proyecto a estas instituciones y, por supuesto, a los pobladores. Pero, congresista, toda la absoluta predisposición para nosotros poder modificar este viaje del 14 de junio al 23 de junio, para estar con ustedes y con los pobladores. Yo en estos momentos dispongo la modificatoria de la agenda para estar con ustedes el 23 de junio, con el equipo técnico que estábamos yendo el 14 de junio, para poder ver los trabajos que se tienen que realizar. Y por supuesto, recoger absolutamente todos los aportes. Si bien es cierto, un expediente es aprobado, también existen procedimientos para poder efectuar modificaciones a procedimientos aprobados, siempre y cuando estén dentro del marco de la normatividad y esto no afecte principalmente al Estado y menos a terceros, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado la absoluta predisposición para poder trabajar en conjunto, y no hay mejor obra que uno pueda exponer o hacer como Estado peruano que sea aquella que el ciudadano o el beneficiario final quede absolutamente satisfecho. Así que justamente este viaje que estamos haciendo es un viaje para poder concertar estas etapas, ya que empiezan a ser etapas finales, eh, ligadas al hecho ya de la ejecución posterior de las obras que se tienen que realizar. Todo esto está dentro del marco de las celebraciones del bicentenario de nuestro país, que llegan hasta el año 2024. Entonces, estos trabajos van a ser una realidad, y lo que abordamos y lo que esperamos es que esta realidad pues sea una realidad que vaya acorde con lo que realmente quiere la población, los ciudadanos, y enaltecer lo que significa pues para todos los peruanos el monumento a los vencedores de Junín, ¿no? Gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias, señor ministro, por su informe. Damos la bienvenida al colega José Luis Ábalos, que también nos acompaña de manera, perdón, José Luis Elías Ábalos, perdón. Bienvenido, colega, que nos acompaña de manera presencial en esta sesión extraordinaria en la cual se ha invitado al señor ministro. Vamos a dar entonces el uso de la palabra a los colegas sobre el punto que estamos tratando. Bien, presidente, si me permite solo Adelante, colega. un breve tiempo. Bueno, yo quiero agradecer la predisposición del ministro Salas. La provincia, la heroica provincia de Junín y la región Junín os estará muy agradecido. Yo estoy segura que vamos a llevar nuestras propuestas y pues vamos a poder cubrir las expectativas de la población junina. Yo solo era para saludar la predisposición y el 23 estamos entonces en nuestra sesión descentralizada. Muy amable. Muchas gracias, colega. ¿Alguna otra intervención sobre el tema que estamos tratando?
el tema del santuario de Chacamarca en la región de Junín. Sí, adelante, colega José Luis Elías Ábalos. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Señor ministro, encantado de saludarlo nuevamente. Yo tengo una preocupación, voy a salirme del tema, 30 segundos, por favor. Una preocupación por la gran arqueología, todo el historial que tiene la región Ica. Es muy, muy fuerte. Si la región Ica quedara en México, con toda seguridad que la región Ica sería muy rica solo en cobrar un boleto turístico, que hasta hoy no sale en el Congreso. Y lo aprobamos en la ciudad de Nazca. Pero me preocupa el museo, señor, el Museo Regional de Ica. Tiene por lo menos 300 cajas de leche Gloria. Cuando digo leche Gloria, dirá la gente, ¿de qué está hablando? Si ya no hay leche Gloria en cajas, ¿no? Bueno, esas cajas de leche Gloria tienen cráneos de los Paracas, de los Nazca, de los Ica, ¿no? Y lamentablemente no se toma una decisión de poder, inclusive prestar. Se prestaron algunos mantos Paracas a Europa, a Suiza, a muchos lados, aparte que los que se los robaron algunos que nunca han vuelto, 2 o 3 de ellos, los más grandes. Pero creo que debemos hacer vía Ministerio de Cultura algún llamado a estas personas que tienen a cargo los museos, que la verdad la vida diaria es monótona, entonces ya están acostumbrados a ver las cajas ahí. Yo las he visto en 3 periodos congresales que tengo. Imagínense, cerca de 20 y tantos años y siguen allí, en el mismo lugar y con sus telitas de araña. Yo creo que debemos fortalecer, si hay una cabeza que usted la ha visto en Paracas, esas cabezas de los Paracas son especiales, en Piura tal vez no lo haya, pero podemos prestarle un museo de Piura. Mire, ese cambio de culturas nuestras también generaría un desarrollo importante. Muchas gracias, presidente, y gracias, ministro. Muchas gracias, colega. Efectivamente, hacemos la aclaración en este estadio. Los colegas congresistas pueden participar y pueden hacer sus comentarios o preguntas ya de manera libre, habiéndose agotado el informe sobre los 3 puntos tratados. Para que responda, señor ministro. Gracias, señor presidente. Efectivamente, como manifiesta el congresista Elías, he visto esas cajas de leche Gloria y es algo que no solamente lo he visto en Ica, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en Bagua y en un estadio, en los camerinos de un estadio, el alcalde tuvo la oportunidad de abrir la puerta y manifestarme, este camerino no lo utilizamos porque acá hay restos arqueológicos. ¿Por qué? Porque la construcción del museo que tenía que hacer el gobierno regional no lo ha terminado, no se ha hecho a pesar que se transfirieron los recursos. Son situaciones que suceden a nivel del Estado, pero que tenemos que encontrarle solución. Nosotros hemos tenido 2 visitas a Ica en este periodo de 4 meses que tengo como ministro y se ha evidenciado pues esta situación y no solamente eso, no hay piezas muy valiosas, estamos hablando de oro metido en cajas, ¿no? Que no tienen cómo ser exhibidos. Entonces, creo yo que de una u otra manera esta problemática tenemos que abordarla. Yo le soy absolutamente sincero, yo creo que a la cultura en nuestro país tenemos que darle todos el valor que corresponde. O sea, la cultura en nuestro país no es el presupuesto de 580 millones de soles que se nos da como sector para poder trabajar la cultura. Yo creo que la cultura en nuestro país vale mucho más. Cuando hablo de valer mucho más, no me refiero, y vuelvo a repetirlo, al presupuesto, sino al compromiso absolutamente de todos. Estamos trabajando una fórmula legal que la vamos a presentar al Consejo de Ministros para que sea aprobado por proyecto de ley para la obligatoriedad de los gobiernos regionales que al menos el 5% de su presupuesto sea invertido en la cultura de sus jurisdicciones y que sobre eso se tengan que dar cuenta. Creo que eso es importante porque necesitamos el compromiso de todos, señor congresista. No solamente es lo que el sector cultura pueda dar, sino también lo que los gobiernos locales, los gobiernos regionales quieran ejecutar. Y a veces, pues, algunos piensan que la cultura no es muy atractiva, más atractivo es hacer una pista o una vereda. No, con la cultura se puede reactivar la economía de una región, de una localidad. Con la cultura toda una localidad podría vivir. Yo soy un convencido de que nuestro país podría tener muchos Machu Picchus, muchos,
cada región podría tener su propio Machu Picchu si es que quisiéramos. Mire la cantidad de turistas que genera Machu Picchu. Yo creo que si le empezamos a dar valor a nuestros centros arqueológicos desde Cabeza de Vaca en Tumbes hasta todo lo que tenemos en el sur, pasando por Iquique y llegando a Tacna, creo que podemos darle a la cultura el valor que está en la historia de nuestro país, ¿no? Entonces, son problemáticas que se evidencian, que van también de la mano con el aspecto económico y presupuestal, pero eso no nos detiene a evidenciar el problema y encontrar los mecanismos de solución. Y uno de los mecanismos de solución que hemos encontrado, que estamos buscando, es esta fórmula legal para que también exista el compromiso de los gobiernos locales y los gobiernos regionales de invertir de manera obligatoria en la cultura de sus localidades. Gracias, congresista. Por supuesto. Adelante, colega. Sí, gracias, ministro. Lo felicito por el término del presidente, porque pocos ministros conocen lo que usted está comentando. Mire, me gustaría que usted disponga que el Museo Regional de Ica no va a funcionar. ¿Sabe por qué no va a funcionar? Porque Defensa Civil lo ha cerrado. Y lo ha cerrado porque ni la Municipalidad Provincial de Ica, ni el Gobierno Regional, ni el Ministerio de Cultura tienen En Ayacucho, hemos estado en Magua, y claro, a veces hay trabajos que nosotros como ministros hacemos, pero no se miran mucho porque no tenemos mucho la oportunidad de poder exponer nuestro trabajo, y ese es un escenario para exponer nuestro trabajo ante la representación nacional, y no podemos exponer nuestro trabajo porque normalmente cuando queremos exponer nuestro trabajo a nivel externo nos preguntan otras cosas, no nos preguntan qué estamos haciendo dentro de nuestro trabajo. Yo tengo ya como ministro en 4 meses alrededor de 28 viajes a nivel nacional, viendo y trabajando en la cultura del país. Son viajes de ida y vuelta, relámpagos, pero creo que la cultura del país y el trabajo por el Perú involucra eso, involucra desprendimiento y la plena y absoluta predisposición, señor presidente, para trabajar de manera mancomunada, para trabajar unidos, y agradecerle. Muchísimas gracias, no tendría más que decir. Bien, colegas congresistas, agradezco por su presencia a cada uno de ustedes en esta
quinta sesión extraordinaria. Igualmente agradecemos de manera especial a nuestro invitado, el ministro de Cultura, Alejandro Salas Segarra. Creo que ha quedado claro las preguntas que se habían planteado por parte de algunos congresistas. Quiero agradecer su presencia, igualmente agradecer por y patrimonio cultural. Colegas congresistas, sin más, se agradece la asistencia y participación. Igualmente reiteramos agradecimiento. Siendo las 13 horas con 58 minutos del martes 7 de junio.